Muy buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo está? Sé que estamos bien. El día de hoy empezamos entonces con la cuarta clase, ¿no? Factores del clima. Factores del clima. Muy bien. Para iniciar, tengo que hacerles recordar que tenemos las exposiciones, no olvidarse de eso, ¿sí? Por favor, desde el 5 hasta el 9 tenemos las exposiciones. Así es que a empezar a trabajar en ese aspecto, porque ustedes saben que son notas para ustedes, ¿sí? Bien, vamos a ver. Nos toca los factores climáticos, ¿cierto? Bien, primeramente tenemos que recordar que el clima es el resultado de una compleja combinación de factores atmosféricos, los cuales están determinados a simple vista y dada la variedad de fenómenos meteorológicos que se presentan, podríamos decir que el clima es imprescindible, pero esto solo ocurre en el día a día. A largo plazo es posible que observando una sucesión de tiempo llegamos a sistematizar el estado atmosférico en grandes áreas o zonas climáticas, ¿no? El clima es el estado atmosférico que se vive día a día, ¿no? También podríamos decir que son etapas ya transcurridas, ¿verdad? Pero eso es por la vivencia, por lo que vemos, por lo que sentimos y observamos, ¿ya? Muy bien, eso es el clima. Clima está sintetizado también en lo que es en la ciencia de la climatología. La climatología nos da una visión distinta, ¿no? Que es la climatología o el clima viene a ser eh, el resultado de la presentación de la atmósfera en su variedad de condiciones, la cual va a modificar permanentemente, ¿no? Las estaciones, los días, ¿no? Y por ejemplo, los movimientos de la Tierra, ¿sí? Traslación y rotación, que es lo que surge la noción del tiempo y el clima, ¿ya? A través de ello. Muy bien, contando nada menos que con la radiación solar, ¿no? El clima, como volvemos a decir, es el conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan entonces a una zona de la superficie terrestre. La meteorología estudia el tiempo y su predicción a corto plazo. La climatología estudia y predice el tiempo a largo plazo. Muy bien, como vemos, tenemos una definición para cada palabra y para cada estado de los estados climatológicos, ¿cierto? Muy bien. Los factores climáticos. Vamos a ver de qué se tratan los factores climáticos. Antes de ver los factores, vamos a ver primeramente la influencia y la importancia del clima. ¿Qué influencia tiene y qué importancia tiene? La influencia del clima es considerable en la formación de los suelos. Por ejemplo, los suelos rojos o latiréticos de la selva peruana son resultados del clima cálido, mientras que los suelos negros, ricos en humus, son resultados del clima templado. La importancia que tiene radica porque determina la variedad biológica adaptada a esas condiciones climáticas. El conocimiento de los tipos de clima y el tiempo atmosférico es fundamental para nuestra sociedad, ya que influye en las diferentes actividades económicas que el hombre puede desarrollar, como por ejemplo, lo más resaltante, la agricultura, que es base de alimentación para la humanidad, pues para el campesino resulta indispensable, ya, indispensable. Muy bien, esa es la influencia y la importancia del clima. Ahora vamos a ver los elementos del clima. Los elementos del clima son la temperatura del aire, el peso del aire, la densidad del aire, la cantidad de vapor de agua contenido, el grado de movilidad vertical u horizontal, las manifestaciones acuosas, las manifestaciones luminosas o manifestaciones eléctricas, rayos, truenos, centellas, lluvias, ¿no? Etcétera. Bien,
La temperatura del aire. Vamos a ver el elemento del clima, la temperatura del aire. La temperatura del aire señala el grado de calentamiento del aire, lo cual es producido principalmente por la superficie al devolver la energía solar incidente. El instrumento que registra la temperatura es el termómetro ambiental. Muy bien, vamos a ver otro elemento del clima, la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. El vapor de agua proviene de la superficie por evaporación de las masas de agua, transpiración y exhalación de los organismos. Es más abundante al ras del suelo que a mayor altura. Es más abundante sobre el mar y disminuye hacia el interior del continente. El higiómetro y psicrómetro son instrumentos que registran la humedad. La humedad puede ser medida de dos maneras. Humedad absoluta, cuando indica la cantidad de vapor de agua expresada en gramos, la cual contiene cada metro o centímetro en función a la temperatura. También la humedad puede ser relativa. ¿Por qué? Aquí se compara la cantidad de vapor que tiene el aire con el total que pueda contener. Se expresa en porcentajes. Muy bien, vamos a ver otro elemento del clima, la nubosidad. La nubosidad es medida con el nefoscopio y también la nubosidad, ¿no? Tiene dos presentaciones. Primeramente, la nube. Las nubes son grandes conjuntos de pequeñas gotas de agua o partículas diminutas de hielo que se encuentran suspendidas en la atmósfera. Hay 4 clases de nubes: cirros, estratos, cúmulos y nimbos. Bien, también tenemos las nieblas. La niebla es una nube al ras del suelo. Resulta peligrosa para la aviación, para los barcos y para los automóviles, ¿no? Cuando viajamos hacia la sierra, ¿no? O en la costa también, cuando vamos en la hora de la noche, ¿no? No se ve ni siquiera la pista. Entonces los carros tienen que estacionarse, esperar que pase esa niebla y poder continuar con su viaje. Eso lo podemos apreciar, ¿ya? Muy bien. Tenemos otro elemento del clima. Otro elemento del clima vendría a ser la precipitación. La precipitación no es nada menos que la caída de agua de las nubes en estado sólido o líquido, lluvia o granizo, ¿ya? Entre las formas de precipitación tenemos llovizna, lluvia, nieve y granizo. El instrumento que registra la precipitación es el pluviómetro. Siguiente elemento del clima, presión atmosférica. Vamos a ver. La presión atmosférica terrestre se adhiere a la Tierra por la fuerza de su propio peso, que significa que ejerce una cierta presión sobre la superficie. Al nivel del mar, la presión que se registra es de 700 milímetros, ¿ya? El instrumento que mide la presión es el barómetro. Muy bien, ahora vamos a ver, hemos visto el aspecto, hemos visto la influencia y los elementos. Ahora vamos a ver los factores del clima. Muy bien. Factores del clima son características propias y fijas de un lugar que causan de modo preponderante el clima, originando modificaciones en los elementos climáticos, ¿ya? En los elementos climáticos. Muy bien, factores, vamos a ver los primeros factores. Los factores cósmicos, aquellos que se relacionan con algunas características de la Tierra, como el planeta y sus astros vecinos. Por ejemplo, la formación esférica, cómo se comporta la Tierra, el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de traslación de la Tierra y la energía solar que ejerce sobre la Tierra. Muy bien, esos son los factores cósmicos. Ahora vamos a ver los factores geográficos. Los factores geográficos son la distancia, la latitud. Factores geográficos, la latitud. La distancia de un lugar determinado respecto del ecuador. Determina en gran medida la cantidad de energía que recibe ese lugar, por consiguiente, las temperaturas. Bien, las temperaturas.
Seguimos. Factor geográfico, la altitud. La altitud es la distancia relativa a nivel medio del mar y determina la variación en algunos elementos. Otro factor geográfico, el relieve. Las características del suelo son texturas, grados de humedad. Los terrenos de pendiente muy pronunciados registran menor temperatura y los de pendiente baja o llana tienen mayor temperatura debido a la verticalidad de los rayos solares. Muy bien, otro factor geográfico, la oceanidad, es la influencia de la proximidad de un lugar al océano. Influye en la humedad y la temperatura. Ese término también es válido para la influencia de los lagos. Otro factor geográfico, la continentalidad, es la influencia de la situación mediterránea o del alejamiento de un lugar del océano. Este factor genera condiciones extremas al tiempo y al clima. Muy bien. Ahora vamos a ver otro factor geográfico, la exposición de un lugar hacia una orientación determinada. Bien, influye en la cantidad de insolación de un lugar. En las horas matutinas la insolación es mayor, en las vertientes orientales como la Solana, y menor en las vertientes occidentales, Umbría. En horas vespertinas la insolación es mayor en las vertientes occidentales, Solana, y menor en las vertientes orientales, Umbría. Muy bien, ahora vamos a ver los vientos, otro de los factores. Vientos son desplazamientos de masas de aire en forma horizontal, originando la intensidad de los vientos. Se rigen por dos leyes, la ley de Buy-Bayot, ¿no?, que señala que los vientos se originan por diferencia de presiones entre dos frentes, y la ley de Stephenson, la intensidad del viento está proporcional a la diferencia de presiones entre los frentes. Esto significa que a mayor diferencia de presiones, mayor será la intensidad del viento. Muy bien. Tenemos acá una parte del agua de los ríos y mares, arroyos, se evaporan por la acción de los rayos solares. Se integra a la masa de aire con vapor. Estas masas de aire cálidas ascienden y al encontrarse con otras más frías, el vapor se condensa y forman así las nubes. Muy bien. La nieve es un tipo de precipitación sólida, constituida por agua congelada que cae desde las nubes en forma de cristales pequeños. Se produce cuando la temperatura de aire que atraviesa el agua al caer es menor que su punto de solidificación y por lo tanto el vapor de agua se congela. Muy bien. Encontramos acá. Principales tipos de viento. Los vientos planetarios. Soplan en la misma dirección durante todo el año. Son los alisios, contralisios y circumpolares. Ahora, otro viento continental. Son periódicos, estacionales, intervienen su dirección con las estaciones o con el día y la noche. Se consideran las brisas, ciclones, anticiclones y monzones. Muy bien, monzones, ¿ya? Esos son la clase de vientos. Ahora tenemos los vientos locales, la nubosidad, la precipitación, que ya hemos visto, ¿no? Entonces, hacemos lectura de nuestro libro, ¿sí? Para ver, para hacer nuestro solucionario, ¿sí? Vamos a hacer lectura de todo. Ahora tenemos también los factores naturales de origen climático, son la sequía, ¿no?, la desertificación, ¿no? Encontramos ahí también que la sequía en el caso de la costa se sucede después de el fenómeno del niño, la niña, ¿no? Es decir, también tiene influencia el fenómeno del niño, la niña, ¿no?, en este tema de los factores climáticos. Bien, ahora sí, vamos a proceder a hacer nuestro cuestionario,
¿sí? Nuestro cuestionario. Como ustedes ven, acá tienen todos las diapositivas, ¿no? Sobre el viento y sobre los factores del clima. Muy bien. Ahora sí, pasamos a nuestro cuestionario. Ahí tienen una sopita de letras que van a hacer ustedes, ¿ya? Y nosotros haremos nuestro cuestionario. ¿Cuál es el instrumento para medir la lluvia? Nos dice, ¿no? ¿Cuál es el instrumento para medir la lluvia? Habíamos visto ya. ¿Cuál era? A ver, vamos a ver. ¿Cuál era el instrumento para medir la lluvia? Era el pluviómetro, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien.